Primera de Pedro 5 dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. También puede sentarse. Esta mañana el tema es la responsabilidad de los pastores, interesantemente, pero también de los jóvenes y de la iglesia. Y cuando habla jóvenes, estamos hablando de toda persona que no se considera de mayor edad o anciano, digámoslo. Ese es el tema de esta mañana. Vamos a mirar los primeros 6 versículos. Recuerdo que conocí a Cristo a los 13 años. Y sabes que conocí a Cristo a los 13 años, comencé a servir al Señor. Y desde los 15 años yo sentí el llamado de Dios para servirle. Y los siguientes 10 años en la iglesia fue servir a Dios en muchos de los aspectos de la iglesia, como voluntario, especialmente liderando a los jóvenes, grupo de alabanza, evangelizando, enseñando, estudios bíblicos y aún hasta predicando en la iglesia. Todo eso como voluntario. Y algunos también de ustedes tienen esa experiencia de haber servido en la iglesia como voluntario. Y después de esto, el Señor me puso en mi corazón de seguir preparándome para servirle. Y bueno, eso me llevó a prepararme más para el Señor. Y después de haber preparado, serví al Señor también por otros 6 años en el ministerio, plantando iglesias. Y después, los que ya conocen un poco nuestra historia, también decidimos, después de 6 años, mover a otro tipo de servicio y serví como maestro por más de 12 años. Y tanto el servicio voluntario como el servicio ministerial o vocacional es importante, fue valioso para nosotros. Y bueno, ahora llevamos 6 años en la ciudad de Tyler también sirviendo al Señor. Pero lo que debemos de entender es que en ninguna manera servir al Señor es fácil. Eso quiero que lo sepa. Usted sirve como voluntario, empieza a servir a la iglesia, envolverse en la iglesia. No es fácil porque hay muchos aspectos que son difíciles cuando uno sirve al Señor. De igual manera, una persona que dice yo quiero servir a Dios de una manera vocacional, como líder, como pastor o en una área ministerial, no es fácil tampoco. Porque servir en la iglesia envuelve personas y eso no es fácil. Servir en la iglesia no es el edificio, recuerde, es más que eso, es la gente, es las personas que Dios nos ha dado para guiar y ayudar en el crecimiento con el Señor. Y el tema de Pedro en esta carta ha sido de cómo vivir como extranjeros y peregrinos, recuerden eso, en medio de una cultura que les atacaba, una cultura que les perseguía, una cultura en la cual les había ocasionado sufrimiento. Y Pedro ha tratado ese tema muy ampliamente sobre el sufrimiento. Y es claro que Pedro les dice que esto es según la voluntad de Dios. Y la semana pasada lo miramos, o antepasada, le dice que encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro les anima a que sigan viviendo como creyentes en medio de esa cultura que les está atacando y les está haciendo daño. Ahora en esta última parte de la carta se va a dirigir a los líderes que están dirigiendo la iglesia, les va a decir que ellos deben de animar y pastorear a la iglesia en medio del sufrimiento y la persecución. Y eso es importante porque recuerde, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la persecución de afuera, generalmente viene hacia los líderes primero. Si usted recuerda, la semana pasada hablamos de la iglesia que está sufriendo en China, ¿cierto? Yo les decía a ustedes, no lo decía, pero escuchamos que cuando en la China persiguen a la iglesia, ¿por quiénes van primero? Los pastores. Es más, les contaba a algunos que uno de los requisitos que piden para ser líder en la iglesia en la China, ¿sabe qué es? Que haya pasado por la cárcel primero.
Eso es muy raro, ¿verdad? Para nosotros. Pero ¿sabe por qué? Porque si pasaban por la cárcel y habían sufrido años en la cárcel, se podían tener confianza en esa persona. Sabían de que no eran personas que estaban infiltradas para dirigir, sino que eran realmente verdaderos pastores. Entonces, el llamado que ellos tienen realmente es un llamado muy serio, ¿cierto? Y cuando llega la persecución, van hacia los líderes y ellos son los que terminan en la cárcel. Eso no para la iglesia, pero eso es en esencia lo que Pedro está haciendo. Está dirigiéndose a los líderes, les va a decir cómo deben de dirigir la iglesia en vista de lo que está pasando. Pero a la vez también, no solamente se dirige a ellos, se dirige también a los jóvenes, los que están bajo los líderes, y les indica algunas cosas que ellos deben de hacer. A la vez también habla a la iglesia en general, cuál debe de ser su manera de vivir dentro de la iglesia. Y luego Pedro es muy claro, le dice a estos líderes que cuando el Señor venga, Él va a darle, el príncipe de los pastores les va a dar una recompensa a ellos por haber sido fiel. Pedro les anima a ellos a seguir haciéndolo. Así es que vamos a mirar esta mañana cuáles son esas verdades que Pedro comparte con los que son líderes, con los jóvenes y también con la iglesia. Primero, miremos la responsabilidad de los ancianos como líderes de la iglesia. ¿Qué es lo que Pedro les dice? Primero, les dice que deben de pastorear la grey de Dios, versículos 1 a 2. Y vea que Pedro se pone como ejemplo, como pastor. Dice, es pastor, testigo de Cristo y participante de la gloria venidera. La palabra que Pedro usa ahí, anciano, quiero que lo entiendan, no es la idea de una persona anciano de edad, sino de una persona que es líder, que es pastor. En esta palabra, realmente de ahí viene nuestra palabra en español, presbiteriano. Esa es la idea, presbiteroi, y los presbiterianos, ustedes si conocen esa denominación, esos son los ancianos. Esa es la palabra que usan de la Escritura. Ahora, ese concepto de anciano viene del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel generalmente tenía ancianos que dirigían al pueblo. Y literalmente muchos de ellos eran ancianos. Se tomó esa idea del contexto judío, de un anciano, y cuando la iglesia nació del judaísmo, nació de ahí, y de ahí nació la idea de un anciano que dirige la iglesia también. Entonces, esto es la idea del anciano. Ahora, otra cosa que quiero que sepa es que la idea de ancianos, ¿ves lo que dije? Anciano, no dije anciano. Es plural también. En la iglesia generalmente había una pluralidad de líderes. La idea de un líder o de un anciano no existe en el Nuevo Testamento. Es foránea. Hay una pluralidad de líderes. Ahora, les he compartido algunos textos donde usted puede ver de cómo en las iglesias cristianas, cuando comenzó la idea de líderes o ancianos, se estableció claramente en las iglesias. Y puede usted mirar las citas que están ahí, las puede mirar en la aplicación y estudiar ese tema. Pero lo que quiero que sepa es cuando Pedro dice a los ancianos, ruego a los ancianos que están entre vosotros, más bien los ancianos que son parte de la iglesia, que están dirigiendo. Pedro dice, yo también soy anciano. Está hablando de un líder, o si quiere decir pastor, está bien. Aunque quiero decirle, la palabra pastor en la Biblia solamente aparece generalmente en forma de verbo. Por ejemplo, en Efesios 4:11 sí aparece como nombre, es la única y está conectada con pastor, maestro. Pero realmente en el Nuevo Testamento la idea de pastor o la palabra pastor solamente aparece una vez en nombre y 2 o quizás 3 veces en forma de verbo de pastorear. Así es que cuando nosotros decimos pastor, que es la más común en nuestro tiempo, no era la más común en el Nuevo Testamento. La palabra más común era anciano. Entonces Pedro está apelando a los ancianos o los pastores de la iglesia, usted quiere decirle, y se relaciona o se identifica con ellos en varias maneras. Primero les dice, yo soy coanciano con ustedes. Pedro fue el líder, recuerda, que ayudó a comenzar la iglesia. Y recuerda en Juan 21 cuando estaban pescando, todos habían ido a pescar y el Señor le habla a Pedro. ¿Qué le dice a Pedro? Pedro, le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te ama. ¿Qué le dice el Señor? Apacienta mis ovejas. Lo hace 3 veces. Pedro lleva a cabo esa misión de ser pastor de la iglesia. Comienza la iglesia. Él fue el líder que Dios usa. Pedro dice, yo soy anciano con ustedes también. Recuerda, estos hermanos habían establecido iglesias en el área de Asia Menor y Pedro también, obviamente, él había sido uno de los apóstoles, también anciano. De ahí también se desprende la autoridad hacia ellos como líderes, como pastores. Y Pedro les dice, yo soy coanciano con ustedes.
Y Pedro le dice también, yo también soy testigo de los padecimientos de Cristo. Yo también vi los padecimientos de Cristo. Yo fui testigo ocular de sus sufrimientos. Lo que ustedes están pasando, sufriendo por causa de Cristo, yo también lo vi en Cristo. Eso lo pudo ver él. Es más, la palabra ahí cuando dice testigo, usted sabe cuál es la palabra, quizás la ha escuchado, es mártir. La idea es que una persona, hoy día decimos mártir, es alguien que da su vida por su fe en Cristo. Pedro dice, yo soy mártir, yo soy testigo de esos padecimientos también que el Señor experimentó. Y yo sé que por lo que ustedes están pasando también por seguir al Señor. Y tercero, vea que Pedro dice que él es también participante de la gloria que será revelada. Pedro dice también que él también va a recibir esa gloria, ese honor de parte de Dios cuando el Cristo venga. Ahora, eso no solamente es para los líderes, quiero que lo sepan. En Romanos 8:18 es claro que nos dice que todos los creyentes vamos a recibir una gloria venidera. Es más, en Romanos 8:18 dice que las aflicciones de este tiempo son incomparables a la gloria que nos espera a todos nosotros que conocemos a Cristo. Y Pedro les dice a ellos que él también va a ser participante de la gloria que va a ser revelada. Ya les ha dicho también en el capítulo 1, versículo 5, que ellos van a experimentar el fin de la salvación cuando el Señor venga. Todos los creyentes que sufren van a recibir esta gloria, esa recompensa final. Escuche lo que leímos ya anteriormente en 1 Pedro 4:13. Les dice a los creyentes, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, cuando Cristo venga, os gocéis con gran alegría. Usando esas tres maneras de identificarse, Pedro ahora les va a dar los cargos específicos que deben tener estos líderes, estos ancianos de la iglesia. Ve el versículo 2. Primero les dice que deben de pastorear y cuidar de la grey de Dios. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Apacentar proviene del griego, eso es lo que le decía, es la palabra pastorear. Y obviamente significa uno que cuida un rebaño. Un pastor es el rol de los pastores. Deben pastorear la grey de Dios, la manada de Dios. Y es importante que, mire lo que dice ahí, apacentar la grey de ¿quién? ¿De quién? De Dios, ¿cierto? No es de los líderes, no es de los pastores la grey, son de Dios. Fue el Señor que salvó a la grey de Dios por su sangre y la trajo al Padre. Los líderes que están al frente no están para decir son mis ovejas, no, son las ovejas del Señor. Y Dios les ha dado el privilegio de dirigir a esta grey de Dios, no son dueños de ella. Así es que en cierta manera podemos decir que somos copastores con el Señor. El príncipe de los pastores lo vamos a ver más adelante. Pero realmente ese es el rol nuestro, es ser copastores con Cristo, pero nosotros no somos dueños de la grey de Dios. Ahora, ¿qué envuelve este acto de pastorear? Este concepto de pastorear viene de la vida agraria, donde los pastores dirigían. Y Dios usa esta metáfora para referirse a la gente. Los seguidores de son ovejas. Todos somos ovejas en cierto sentido, pero también los que están dirigiendo la iglesia son como los pastores que están dirigiendo a estas ovejas. ¿Qué es el rol de un pastor de ovejas? Primero es proteger a las ovejas, eso es muy obvio, ya lo hemos visto antes. Que los pastores tienen que proteger a las ovejas de los peligros, incluyendo los ladrones, incluyendo los animales salvajes que quieren devorar a las ovejas. Ahora, en términos espirituales, ¿qué hacen los pastores para proteger a aquellos que Dios le ha encargado? Bueno, es cuidarle de los peligros espirituales, es cuidarle de aquellos que quieren desviarle de la verdad de Dios, es también protegerles de aquellos que quieren devorar. Literalmente hay personas hoy que quieren devorar a la gente. Ustedes pueden llamarse pastores, pero la intención de ellos es comerse en vivo a la gente, es devorarse, es sacarle provecho, lo vamos a ver más adelante. Quiero decir que en nuestro mundo virtual es un poco más complicado ahora proteger a la iglesia. Porque todo el mundo tiene acceso a tanto que es tan fácil encontrar algo que está fuera de la verdad de Dios. Pero el rol de los que sirven pastoreando a las ovejas es proteger. Segundo, es también supervisar. Y la palabra que Pedro usa cuando dice cuidando, de ahí viene otra palabra que usamos muy a menudo en el mundo religioso, episcopal. La palabra es episcopeo, viene de dos palabras, está compuesta de dos. Epi, sobre, y ¿sabe cuál otra es la palabra? Escopeo. Uno que ve algo.
¿verdad? Es como un telescopio. La idea es que alguien que supervisa, que está mirando, velando por la grey de Dios y está dirigiéndoles a ellos. Esa es la idea de supervisar. Y otra vez, esa palabra supervisar, hay dos aspectos muy importantes que implica eso. Primero es dirigir. Las ovejas generalmente, usted lo puede estudiar si no me cree, pero la idea es que las ovejas, si no tienen a alguien que les guíe, ¿sabe qué pasa? Se pierden y no encuentran el camino de regreso. Se pierden el camino. Necesitan un pastor guiándoles y deben de estar guiándoles al camino correcto. Ese es el rol también espiritual de los líderes que son pastores o los ancianos. Es dirigir a la iglesia, porque la iglesia generalmente hay personas que van por su propio camino. Ustedes dicen, no, yo no soy así. Sí, usted es así. Por eso es la ilustración de la metáfora. Las ovejas, ¿saben? No son muy inteligentes. Está comprobado. Es así nuestra naturaleza. Nosotros, cada quien, dice la Escritura, nos desviamos por nuestro camino. El pastor está ahí para supervisar, dirigir a la iglesia hacia el camino correcto. Segundo, también envuelve la idea de corrección. Las ovejas son muy testarudas, ¿sabía? Piensan que pueden hacer las cosas solas. Y muchas siguen su camino, y muchas se pierden, muchas se las comen los lobos. Pero es porque son muy tercas. Ellas piensan que saben cómo hacer las cosas, se desvían. Entonces, ¿qué hacen los pastores generalmente? ¿Sabe qué hace? Cuando hay una oveja que siempre se descarría y sigue saliendo, le quiebra la pata y se la anda cargando todo el día para que aprenda a confiar en el pastor. Hay un libro excelente sobre esta idea del pastor usando el Salmo 23. Es ahí donde vienen estas ideas, creo, porque no me recuerdo. Pero eso es lo que hace el pastor, para que aprenda a confiar. Tiene que llevarla en sus hombros para que aprenda a confiar y depender del pastor. Además, el Salmo 23 dice, tu vara, ¿qué? Y tu callado me da aliento. Parte del uso de la vara era también para corregir. No es que le daba vara, pero sí podía usarle también para corregirle. El rol de los pastores o de los ancianos es corregir las ovejas del Señor, especialmente cuando se están desviando o cuando también son rebeldes. Quiero decirle, esa es una de las tareas más difíciles. ¿Por qué? Porque las ovejas no son receptivas. Y sin embargo, es algo muy indispensable en el rol pastoral. Así que quiero que entienda eso, yo sé que lo entiende, pero la mayoría de nosotros no nos gusta la corrección, pero es parte del rol pastoral. Si usted es parte de la iglesia, de esta iglesia, usted va a recibir ese tipo de corrección también cuando lo necesita. Y puede que no le guste. No es si le gusta o no le gusta, es nuestro rol. Cuando usted se somete a la iglesia, cuando usted dice yo voy a ser dirigido por los que Dios ha puesto en esta iglesia, los pastores o los ancianos, yo voy a someterme a que ellos me dirijan, pero a la vez también a la corrección de ellos, porque yo lo necesito. Todo el mundo lo necesitamos. Ahora recuerde una vez más, tenemos una pluralidad de líderes. En esta iglesia tenemos, 30 ancianos quizás, aparte de los que tenemos pastores también que son ancianos. En la iglesia soy uno de los ancianos, soy uno de los pastores con llamado vocacional, pero a la vez soy un anciano. Entonces sabemos como 30, entre ellos hay pastores que tienen trabajo vocacional, que reciben salario de la iglesia, y hay también que son voluntarios. Pero hay una cantidad de líderes. Yo no soy el pastor de la iglesia. Tenemos 30 o más pastores en la iglesia que dirigen lo que llamamos Grace Community. Ustedes, Grace Español, obviamente, ustedes me tienen a mí para dirigirles a ustedes, pero también tenemos a otros líderes en nuestra iglesia. Así es que hay una copastorear junto con todos estos líderes que son pastores de la iglesia. Ahora, no solamente el pastor hace eso, corrige, ¿verdad? Que es parte de supervisar, pero en tercer lugar, debe de proveer alimento. Los pastores no solo la protejan, supervisan, cuidan de sus ovejas, sino que proveen alimento. ¿Sabe? El buen alimento es indispensable para las ovejas. ¿Usted sabía que las ovejas pueden comer tanto de que se ponen tan gordas? Pueden seguir comiendo y se caen, y cuando se caen se voltean patas arriba, no pueden voltearse de regreso, se mueren. No sabía, ok. Lo que le digo es, las ovejas no tienen la manera de controlar lo que comen muchas veces. El pastor tiene que velar por darles un alimento bueno. Ese es el rol también espiritual de un pastor o de un líder o de un anciano, es darle de comer a la gente la verdad de Dios.
Y eso es muy importante en nuestra iglesia, y usted ya lo sabe. Parte de lo que hacemos es darles la comida espiritual que ustedes necesitan para crecer también. Y ese es nuestro llamado, es darles ese alimento, no darles realmente lo que ustedes quieren, no es tampoco hacerlos reír y entretenerlos por una buena media hora. Eso lo puede hacer muy fácilmente en los medios que tenemos hoy tecnológicos. Mi deber es enseñarles la palabra de Dios. Y creo que la mayoría de ustedes que han estado ya por algún tiempo en la iglesia han visto su crecimiento espiritual porque la palabra de Dios está siendo dada a ustedes y ustedes están alimentándose de ella. Ese es otro de los roles. Ahora, Pedro les ha dicho apacentar la grey. Segundo, vea lo que dice en el versículo 2. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. La manera de que les dice que ellos deben pastorear a la iglesia, dice, no es por fuerza. La idea de fuerza es de deber. No es porque tengan un deber o una obligación. En otras palabras, esa persona dice, lo voy a dirigir porque tengo que hacerlo. No, dice voluntariamente. La idea es de ser motivados por el corazón que quiere hacer este trabajo para el Señor. Esa es la idea. La persona que va a ser pastor tiene que tener ese deseo y además tiene que depender del Señor para llevar a cabo este trabajo. De otra manera, esa persona no va a terminar mucho tiempo en la iglesia. Por si lo hace por deber, no va a lograr mucho. Se dice que en general el 50% de los pastores solo duran 5 años. Parte de eso es que quieren hacerlo, ¿verdad? Como un trabajo normal, y después de 5 años se dan cuenta, este negocio no es para mí, ahí nos vemos. Ahora, déjeme darle algunas estadísticas acerca de los pastores, para que usted sepa lo que es este trabajo de servir al Señor. El 88% de las iglesias, es una encuesta a propósito del 2016, y se mandaron encuestas, esta organización mandó encuestas a un poco más de 1,000 pastores, 1,500, 1,800, no estoy seguro. Pero vean lo que, al hacerles preguntas acerca de su rol ministerial, lo que ellos descubrieron. El 88% de las iglesias, dijeron ellos, están tratando mejor a sus pastores. Ya habían hecho esta encuesta antes, entonces ya los están tratando mejor, 88%, porque la mayoría no los trataban bien. El 88% tienen una visión alta de Cristo, o sea, entienden quién es Cristo teológicamente. El 75% son mejores en su formación espiritual. Usted dice, qué raro eso. Es que en el pastorado hay gente que a veces entra y no sabe nada. Pero estos pastores dicen, ya mi formación espiritual es mejor ahora. El 57% está más satisfecho en esta vocación, este llamado. Pero sin embargo, vea, el 54% de los pastores todavía trabajan más de 55 horas a la semana. Usted quizás no sabía esto, que trabajan los domingos nomás. No, es más que domingo. El 57% no puede pagar sus facturas. No tiene suficientes fondos para pagar. El 54% están sobrecargados de trabajo y el 43% están sobrecargados de estrés. El 53% siente que el seminario no los había preparado adecuadamente para la tarea. Eso es muy común también. 35% combaten la depresión. Sorprendente, ¿verdad? Usted no piensa que los pastores sufren de eso. 26% están demasiado fatigados. El 28% están espiritualmente desnutridos. No saben ni qué dar. Están dando a la iglesia, pero están dándole de otra, algo superficial. Y el 9% están quemados, lo que llaman burnout. Bueno, eso sucedió en mi primera 6 años de experiencia. Después de 6 años dije, yo no quiero hacer este negocio, no más vuelvo ahí. Me metí a trabajar con niños. Qué divertido fue eso. No, sí fue divertido, pero también es súper difícil. Esa carrera también, los primeros 5 años los maestros renuncian. Porque dice, yo no quiero con todos tantos niños. 30, no, si apenas puedo con los míos. Le digo, pero llega uno al burnout también, y eso sucede entre los pastores. Ahora también, vea lo que dice, el 23% están distanciados de sus familias. En otras palabras, sus familias empiezan a desconectar a la familia por el trabajo. El 28%, ya lo dije, el 18% trabajan más de 70 horas a la semana. Eso es bastante. Y se enfrentan a desafíos irrazonables. Eso es en vista de las personas que no trabajan, a veces tienen unas expectativas irrazonables. Y el 12% son menospreciados. Sin embargo, el 90% de esos que se les mandó esta encuesta dijeron que se sienten honrados
de ser pastor. ¿Qué les parece? Todavía están diciendo, wow, es un gran trabajo. Bueno, quería compartir esas citas para que usted sepa lo que es el rol ministerial, trabajar. Pedro les dice que sirvan a la iglesia no por deber, sino voluntariamente. Número 4, vean el versículo 2, dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La motivación de los pastores debe de ser, realmente es hacerlo con ánimo pronto. Esa idea es de una motivación, un entusiasmo de querer servir al Señor. Y no dice por ganancias deshonestas. Tito 1:7, Pablo dijo también, dice, no codicioso de ganancias deshonestas, hablando de los pastores. Quiere decirle que había en ese entonces pastores que también la motivación que les llevaba a hacer esto era las ganancias deshonestas, sacar provecho económico. Así es que si usted conoce de personas así, eso era común en ese entonces, es común hoy día también. Están tratando de buscar ganancia en este trabajo ministerial. Y Pedro dice, no, ustedes no lo hacen por esas ganancias deshonestas, lo hacen porque realmente tienen entusiasmo, esa es la palabra ahí. Entusiasmo, ánimo pronto para servir la grey de Dios. Es el privilegio que Dios nos ha dado, dirigir la grey de Dios. Y queremos hacerlo con un entusiasmo, con un ánimo para llevarlo a cabo. Es más, quiero decirle, en la Escritura generalmente se asocia un falso profeta, un falso maestro, un falso pastor con ganancias deshonestas. Algunas citas que usted puede ver, las puede buscar, léalas, apúntelas, está en la aplicación. Quiero decirle, hoy día hay ese tipo de personas que están buscando ganancia personal a través del servicio a Dios, entre comillas. Pero Pedro es muy claro que esto no es la motivación del pastor o de los pastores, y además es una característica de un líder falso si empieza a hacer esto. Los pastores deben pastorear la grey de Dios, protegiéndoles, supervisándoles, dirigiéndoles, corrigiéndoles, proveyendo alimento espiritual. Deben hacerlo no porque es un deber, sino porque tienen un deseo genuino, no para sacar provecho financiero, sino para hacerlo con entusiasmo para servir al Señor. Además, vean el versículo 3, muy importante esto. Deben ser ejemplos de la grey de Dios en lugar de enseñorearse de ella. ¿Sí? Mírenme lo que dice. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Esa palabra es amos, señores de los que cuidan. Dice, no, eso no debe de ser el rol del pastor o los pastores. Es enseñorearse como el amo de la iglesia. Esto lo enseñó el Señor Jesús. Eso es para todos nosotros. Si ustedes recuerdan, el Señor les dijo en Mateo 20, 25 a 28, escuche, llamó a sus discípulos y les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Ustedes saben eso, las naciones hay gobernantes y los que son grandes, entre comillas, con posición, ejercen potestad sobre ellas. Pero vea lo que dice el Señor, más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí ve? El sistema del mundo funciona de esta manera. El que tiene poder, ¿qué hace? Controla, ejerce esa autoridad sobre las personas, ¿cierto? Porque tiene ese poder. Pero ese es el sistema de este mundo. La economía de Dios es diferente. ¿Qué es? El que quiere ser líder, ¿qué cosa? Sirva en la cárcel 20 años, ¿cierto? Eso sería terrible porque la mayoría de nosotros no entraríamos ahí. Pero esa es la idea. Es el servicio. Tienes que comenzar como el servidor de todos. Ese es el concepto bíblico. Y eso el Señor lo hizo a través de su ejemplo. Y Pedro les dice esto a ellos. Les dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Dios nos ha dado para ser el pastor que manda aquí. Yo cada quien tengo que mandarles a hacer las cosas. Usted lo ha visto, sin duda lo ha visto en las iglesias. Muchas veces esa es la idea. Vivimos también en tiempos donde hay los pastores célebres. ¿Cierto? En español hay algunos y todo el mundo escuchan ese nombre. Oh, los pastores célebres.
¿verdad? Y realmente esos llegan a enseñorearse de la iglesia. Lo mismo tenemos en inglés. Pero es claro que la Escritura nos dice que el rol del pastor, de los ancianos, pastores, es que ellos deben de no ser ese capataz, no ser ese rey, no ser ese señor. Eso no es bíblico. Pudiera pasar varias horas hablándoles de ejemplos de personas con las cuales hemos tenido conocimiento que han hecho esto. Y eso es lo peor que puede hacer un líder, es tratar a la iglesia de esta manera, siendo abusivos con su autoridad. Eso no es el llamado nuestro es, mire lo que dice, deben de ser ejemplos de la grey. ¿Sí lo miró? Si no dice, siendo ejemplos de la grey. ¿Ejemplos de qué? ¿Qué es el ejemplo nuestro que debemos proveer a ustedes? De seguir a Cristo. Ustedes tienen que ver en sus líderes el ejemplo de seguir a Cristo. Deben ir al frente, recuerden, son los que van al frente, ¿cierto? Dirigiendo a las ovejas, pero lo están haciendo con su ejemplo. Si yo les digo a ustedes, Dios nos ha llamado a orar, tenemos que ser una iglesia de oración, pero cada vez que tenemos tiempo de oración, yo no estoy ahí, usted va a decir, ok, ¿por qué no dijo que oremos si usted no ora? ¿Cierto? Es lógico. El ejemplo del líder de los pastores es indispensable. Cuando yo les digo algo es porque lo estoy haciendo. Si no lo estoy haciendo, les voy a decir, yo no he logrado esto, pero quiero que sepan que estoy trabajando en esto. Trabajemos también nosotros ahí. Ese es el líder que va al frente, va mostrando el ejemplo, con su ejemplo, ayudando a la iglesia a vivir para Cristo, mostrando el camino para que la iglesia también pueda seguir a Cristo. Pedro dice, eso es lo que ustedes deben de hacer. Y vean el versículo 4 también, les dice que ellos deben de entender la motivación por qué ellos deben llevar a cabo este rol que ya les ha definido. Cuando aparezca, miren lo que dice, el príncipe de los pastores. Esa palabra se la inventó Pedro, ahí no aparece muchas veces. Es archi, usted sabe, ¿verdad? Jefe. Es poimen, pastor, es el archi, es el jefe de los pastores. Cuando el jefe de los pastores venga, dice Pedro, ustedes van a recibir la recompensa, van a recibir la corona incorruptible de gloria. Bueno, en ese entonces los que ganaban, jugaban en las competencias, llevaban un laurel que se ganaban. Bueno, ese se marchitaba, pero esa era la gloria que ellos recibían. Pedro dice, cuando el Señor venga, les va a dar a ustedes una corona incorruptible. Y la corona no es realmente tangible. Yo no veo en la Escritura, las recompensas no son tangibles, son honores que Dios va a dar. Y Dios les va a dar esta corona incorruptible, este honor que ellos merecen por haber sido fiel en su cargo pastoral. De ahí viene mi recompensa. Yo no debo de estar diciendo cuánto me van a dar ustedes, qué voy a sacar de ustedes o qué van a hacer. No, mi recompensa, mi trabajo es lo que Dios me ha mandado a hacer y Dios me va a dar esa recompensa. Y la recompensa de Él es superior a la que ustedes pueden dar, ¿cierto? Esa debe de ser mi motivación y todos los que quieren servir en esta área. Bien, ahora hemos hablado de los ancianos, ahora cambiemos y vamos a hablar brevemente sobre la responsabilidad de los jóvenes. Vean lo que dice el versículo 5. Ahora Pedro les dice, ahora jóvenes, todos los que no son ancianos, básicamente es la idea, no es que se está dirigiendo a un grupo específico de adolescentes. No, jóvenes desde ese entonces, está hablando jóvenes quizás menos de 40 años para abajo, pero sin duda quizás eran también personas con mucho más años, pero no eran ancianos, eran líderes. ¿Qué les manda a ellos a hacer? ¿Qué dice? Versículo 5. Igualmente, jóvenes, ¿qué? Estad sujetos a los ancianos. Ahora, es que posiblemente que, como en toda cultura, los que son más jóvenes, ¿qué tienden a hacer en relación a la autoridad? ¿Son los jóvenes los más propensos a decir, yo no quiero seguir a nadie? ¿O son los menos propensos? No, generalmente son los más propensos, son los que quieren hacer lo que ellos quieren, ¿cierto? No, yo no quiero que me digan estos viejos lo que yo debo de hacer. Yo lo sé. No, Pedro dice, ustedes deben de someterse al liderato que Dios ha establecido. Recuerda, estas congregaciones eran pequeñas, no eran grandes de ninguna manera, y quizás estos ancianos eran los de más edad también, que estaban dirigiendo a estas iglesias. Los jóvenes muy probablemente también tenían la idea, yo no quiero seguir a unos ancianos que están dirigiendo la iglesia. Pero Pedro les dice, no, la sujeción es parte del llamado de ustedes al liderato de ellos. Ahora, ese ha sido el tema de Pedro. En el capítulo 2, Pedro les habló en el contexto civil, dice ustedes sométanse a las autoridades, ¿cierto? Lo leímos.
Si no, puede buscar los sermones. También habló sobre el sujetamiento en el área familiar. Capítulo 2, versículo 18, capítulos 3, versículo 1 y 5. Les habló de cómo debe haber sujeción en la familia. Y ahora Pedro les está hablando en el contexto de la iglesia. También debe haber esa sujeción en la cual estos jóvenes miembros de la iglesia y todos los demás que están en la iglesia deben de sujetarse a los líderes. Ese es su rol. Ahora, ¿qué más le dice Pedro a la iglesia? Quizás le va a parecer extraño. Vean lo que debe de ser parte de toda la membresía. Versículo 5. Y todos, ¿qué dice? Sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Literalmente ese pasaje lee así. Y todos unos a otros revestidos de humildad. Pedro está mandando que toda persona en la iglesia se vista. Está usando otra vez una comparación de ponerse ropas. Que se vista ¿de qué cosa? Humildad. La humildad debe ser lo que llevamos puesto todos nosotros. Y lo demostramos unos a otros. ¿Quién nos dio ese ejemplo? El príncipe de los pastores, Jesús, ¿cierto? Usted lo puede leer en Filipenses 2, 3 al 7. Nada dice, Pablo es muy claro, dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes dice con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual por la de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y habla de cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que dice, tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. La idea es que Cristo nos modeló la humildad y nosotros también debemos vivir en humildad unos a otros. ¿Qué significa humildad? Básicamente es darle preferencia a otra persona. Es someter nuestros deseos para ayudar a otra persona. Esa es la idea. Ahora, esa humildad nos va a ayudar como iglesia. Es una iglesia que tiene humildad, va a tener unidad. Una iglesia que tiene humildad va a tener amor. Una iglesia que tiene humildad va a haber un sometimiento de los líderes a Dios, pero también la iglesia sometiéndose al liderazgo. Esto nos va a proteger también de ser acusados de asuntos pecaminosos, porque hay una humildad genuina que se ve. No nos garantiza que no vamos a ser perseguidos ni atacados, pero sí garantiza que seremos una iglesia que agrada a Dios. Y las razones, vea lo que dice. Versículo 5. Porque dice, Dios, ¿qué pasa? Resiste a los soberbios. Pedro está citando Proverbios 3:34. Dice, ciertamente Él escarnecerá, burlará a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Por qué debemos tener humildad unos a otros? Porque Dios resiste a los soberbios. Ahora, eso es un buen tema para explorar. Quisiera poder tener tiempo para explorar, pero quiero darle algunas características de una persona que es orgullosa. Ahora sí se puso bueno esto. ¿Están listos? Número 1, sí, yo escuché ese amén. Se engaña a sí misma. Tiene una imagen distorsionada de sí misma. Se cree superior a otros. Esta persona no se puede ver realmente a sí misma como realmente es. Y esto muchas veces le lleva a actuar de una manera con una confianza superior y ni siquiera piensa en lo que otros están pensando. Se engaña a sí misma. Número 2, quiere ganar en toda situación. El orgullo no solo se cree superior a otros, sino que actúa de una manera que degrada a otras personas. El orgullo hace a otros menos para la persona exaltarse a sí misma. Y muchas veces quiero decirle que se manifiesta con lo que yo llamo falsa humildad. Por ejemplo, la persona dice, yo quizás no tenga las mejores cualidades, pero por lo menos yo no hago, ahí va la comparación. ¿Sí? Esa es una humildad falsa, lo que está diciendo es yo soy superior. Tercero, no admite sus faltas ni pide perdón. Es obvio, una persona que es orgullosa no va a admitir sus faltas, no va a pedir perdón. Cuarto, habla mucho de sí mismo y de sus logros personales. En sus conversaciones, él o ella ya lo ha hecho todo, ya lo ha logrado, no hay nadie que le pueda ayudar. Esas personas generalmente se les da un título, se llaman narcisistas. Son personas que se aman a sí mismas.
Además también, otra característica de una persona que es orgullosa es que es autosuficiente. No le gusta admitir que necesita ayuda y no le gusta pedir ayuda. Quieren sentirse en control de sus vidas y no quieren que nadie se meta en sus vidas. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Okay? Dios no puede tolerar a alguien cuando su ego, cuando es su propia persona, llega a ser prácticamente su Dios, sustituye a Dios. Dios es el único perfecto, Dios es el que merece nuestra vida, por lo tanto Dios no puede tolerar a una persona que es orgullosa. Y vea el versículo 5, pero da gracia a los humildes. Dios da su favor a aquellos que son humildes. ¿Sabe? La Escritura habla mucho de cómo Dios desea tener relación con los humildes. Isaías 57:15. Mira lo que dice. Porque así dijo Dios, dijo el Altísimo, sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y santidad. Pero vea con quiénes lo hace. Dios quiere tener una relación muy especial. ¿Con qué tipo de persona? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Esa es humildad. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Wow, Dios quiere tener esa relación con los humildes. Salmo 138 se dice, porque Jehová es excelso, alto. Pero vea lo que hace. Dios, siendo tan grande, ¿qué hace? Atiende al humilde. Está escuchando al humilde. Pero ¿qué hace? Dice, al altivo de lejos. Wow, es increíble, ¿cierto? Dios ama tener comunión con los humildes. El humilde también reconoce que todo lo que es y posee proviene de Dios. Primera de Corintios 4:7 dice, ¿por quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo que está diciendo Pablo es todo proviene de Dios. Y el humilde reconoce que todo lo que es, todo lo que tiene, proviene de Dios. Además, el humilde reconoce que solo Dios merece todo el honor, toda la gloria y todo el poder. En Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Una persona humilde reconoce eso. La gloria, el honor, el poder lo merece Dios, no nosotros. Vea la invitación de Pedro, versículo 6. ¿Qué nos invita Pedro a hacer? Humillaos. Humíllense. Sean humildes. ¿Bajo quién? La mano poderosa. Note eso. La mano poderosa de Dios. Sométanse, humíllense, sean humildes bajo la mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? Pedro dice, Él os exaltará cuando fuere tiempo. Y la idea es esta, no es que Dios, si eres humilde hoy te va a exaltar inmediatamente. La idea es que cuando el Señor venga, Pedro está mirándolo todo bajo el lente profético. Cristo viene, el fin viene, la recompensa viene cuando Cristo venga. El fin de los tiempos, cuando el Señor venga, Dios va a exaltar a los humildes. Eso fue lo que dijo el Señor, ¿cierto? Bienaventurados los pobres de espíritu. Ese es el mandato para nosotros hoy día. Si tú estás escuchando esta mañana, es como parte de la iglesia, el Señor te está invitando a ¿qué? Humillarte, a ser humilde delante de la presencia. Lo que has escuchado, llévalo a cabo. Porque cuando Dios, Señor Jesucristo venga, Él te dará también esa exaltación que tú mereces. Al igual también aquellos que hemos servido en el ministerio. La humildad es esencial para la iglesia. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias que esta mañana no solamente nos hablas a los que te servimos en el ministerio, pero también hablas a tu iglesia en maneras muy prácticas y reales. Mi oración es que nosotros que servimos sirviéndote, Señor, lo hagamos como tú nos has mandado, con ánimo pronto, cumpliendo lo que tú nos has mandado, sirviendo como nos has mandado y como iglesia también. Una iglesia humilde, cada uno de nosotros pueda manifestar la humildad tuya en medio de esta congregación.
Es nuestro deseo, nuestra oración, Señor, que nos ayude a ser una iglesia así. Una iglesia que vive de acuerdo a tu verdad. Gracias porque esta mañana nos has hablado claramente de cómo debemos de vivir como iglesia. En el nombre de Cristo. Amén.